Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384, en el barrio El Tambo, Isidro Casanova. Gracias le damos al Señor por su gracia y por su amor y por su redención. También por la esperanza que tenemos en Él. Hermanos, saludo a mi amada esposa, mis hijos, mi hogar, mi amada hija. También quiero saludar a todos los hermanos de la congregación, a todos los amigos, a todos los hermanos que forman parte del cuerpo de Cristo aquí en Isidro Casanova, La Ferrere y en todo el mundo. Saludo a los países que nos escuchan, a los países limítrofes y a las provincias. También saludo grandemente. Bueno, hermanos amados, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Estamos viendo el sacerdocio de Cristo. Ya hemos tocado el capítulo 7, 6, 7 y 8. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, en este lugar de la radio, para poder hablar de tu palabra con tu ayuda, Señor. Bendícenos, dependemos de ti, Señor. Bendice la radio, Señor, que todo marche bien, que ande bien todos los aparatos, los instrumentos, para que las ondas radiales puedan llegar a donde tengan que llegar, Señor. Padre, te pedimos por la prosperidad de esta radio, Señor, por aquellos que son los dueños y que puedan ellos crecer para que podamos, Señor, algún día alcanzar, Señor, hasta la China, si es posible. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, doy gracias al Señor. Estamos mirando nosotros sobre que Cristo es el sumo sacerdote de un mediador y de un nuevo pacto, digámoslo así, ¿no? Él es mediador de un nuevo pacto, Cristo. Porque habíamos hablado que estaba el pacto de Moisés, la ley del antiguo pacto, y este nuevo pacto que nosotros, es decir, que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y habíamos visto, ¿no? Habíamos visto muchos puntos en cuanto a esto, y bueno, y eso es muy bueno porque
De esta manera podemos nosotros entender bien el sacerdocio de Cristo. Acá lo más importante es llegar a la perfección, no es llegar a ser un hombre maduro, crecido y desarrollado espiritualmente, como dice en el capítulo 6, ¿no? Dejando la doctrina del comienzo, vamos hacia la perfección, vamos hacia adelante, no echando el fundamento del arrepentimiento en obras muertas, y bueno, y así, gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que ver bien todo esto porque a través de lo que nosotros vemos podemos de alguna manera acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? El trono de la gracia es el trono de Cristo, del Cristo resucitado que hoy está sentado a la diestra de Dios. Ese es el trono de la gracia y nosotros tenemos que saber cómo acercarnos al trono de la gracia. Y eso a través de la nueva ley que nosotros tenemos, que es la ley de la nueva vida en Cristo, de la ley de la gracia, es la ley de la fe, ¿no? Nuevo sacerdote administra vida por medio de la fe del creyente, ¿no? Y bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer un poco más sobre esto, veo que Pablo no podía hablarle a ellos sobre los significados que tenían el tabernáculo, porque dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santísimo, estaban los candelabros, la mesa y los panes de la proposición, y tras segundo velo estaba parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de oro cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían la proposición, el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, ¿no? Y hasta aquí nos detenemos un poco. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos nosotros que Pablo no quería, de alguna manera, traer claridad sobre la sombra, o no quería referirse directamente a lo que era la sombra, ¿no? Lo que significaba, lo que era el tabernáculo, y lo que era el lugar santo, lo que era el lugar santísimo y todo eso, porque él ya lo está explicando en los capítulos anteriores. Entonces él dice que estas cosas no era conveniente explicarlas. ¿Por qué? Porque él quería llevarlo a que ellos se extendieran a la perfección, que no estuvieran enredados en la sombra, ¿no? En la sombra y en los tipos, sino que ellos pudieran entender lo que es la realidad, lo que es el sacerdocio de Cristo. Entonces, en este momento dice, no les puedo explicar, no se puede hablar sobre esas cosas ahora, pero tal vez más adelante, cuando Dios lo permita, lo voy a hacer, pero no ahora. Entonces nosotros vemos que esta manera de hablar del apóstol Pablo era muy buena. Era buena la manera de hablar de él. Por ejemplo, el candelabro, las mesas, el pan de la proposición, todas esas cosas eran cosas materiales, naturales. Eran cosas terrenales, eran cosas perecederas, por así decirlo. Eran solamente un tipo, una sombra de lo que era la realidad. Era una sombra de lo que era sobrenatural. ¿Vio? Él quería que ellos conocieran las cosas que eran imperecederas, que eran eternas. Porque todo eso que hemos hablado, tanto el candelero, la mesa, el pan, ¿no? De la proposición, todo eso representa a nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Todo representa a Él en parte y en particular también. Y nosotros vemos que sobre ellas
¿no? Sobre el arca del pacto. Estaban los querubines de gloria, digamos, ahí el pacto del arco, el arca del pacto eran donde Dios podía usar la misericordia, pero ahora realmente podemos nosotros sentir la misericordia de Dios en nosotros, pero no nos vamos a detener a hablar sobre esas cosas porque eso representa, lo tenemos que hacer a través de las sombras de los tipos y nosotros queremos llevarle a usted al perfeccionamiento, ¿no? Como dice ahí en el versículo 5, y sobre los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle ahora. Y los querubines eran figura, digamos, de los vencedores totales, ¿no? De aquellos que iban a que iban a ocupar el lugar en la primera fila del arrebatamiento, ¿no? Y bueno, y el apóstol Pablo, ¿no? A causa de que él estaba escribiendo a los hebreos, a los cristianos que eran hebreos, aunque eran bebés en Cristo, eran niños en Cristo, no niños en la ley, pero eran niños en Cristo. Y ellos estaban más ocupados en los tipos, en las sombras, ¿no? Y no era tiempo para hablar en detalle, dice, concerniente a los querubines. No quería él traer mayor revelación en cuanto a eso. Pues, si él hacía eso, no podían apreciar la verdadera, ¿no? O la verdad acerca de los vencedores totales. Ahí nosotros vemos que en Ezequiel, si usted quiere leerlo, en el primer capítulo de Ezequiel usted va a ver a los vencedores totales. Eso es una hermosa enseñanza. Pero no quiero yo incursionar hoy sobre ese tema. También los vencedores totales, usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Ahí son llamados, los que están delante del trono, son los seres vivientes, o las criaturas que están delante del trono. Esos, bueno, ahí también en Ezequiel, también están llamados lo más santo, ¿no? Lo más santo. Entonces, vemos que esto es una figura del cielo, donde Cristo está ahora, ¿no? El sumo sacerdote, él entraba en el lugar santísimo solo una vez por año, por lo cual figuraba la ascensión de Cristo al cielo, ¿no? En favor de nosotros. Figuraba, todo esto era figura. Solamente él podía entrar en la presencia de Dios en aquel tiempo, pero ahora, desde que Jesús ha entrado en el cielo, con la eficacia de su muerte sustitutoria, porque nos representa a nosotros, ¿no? Y también sacrificatoria, todos quienes creen, ahora todos nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Podemos entrar en el lugar santísimo, cada uno de nosotros. Pero eso tuvo un precio, eso Jesucristo pagó el precio. No, nosotros tenemos que entrar al lugar santísimo, por eso siempre se nos lleva al Espíritu a nosotros. Cuando nosotros vamos al Espíritu invocando el nombre del Señor Jesucristo, porque tenemos que invocar el nombre del Señor Jesucristo para entrar en nuestro espíritu, ya entramos en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo ya es el Espíritu quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, muchos creen que Jesús llevó su sangre al cielo. No, pero esto no es verdadero, esto no es verdad, no. Él no fue con su sangre, él fue al cielo con su nueva vida, con la vida de resurrección, ¿no? Y yo quiero hablar en esta mañana sobre los 7 resultados de la
de la redención. El primer resultado de la redención es que esa redención es eterna. Es eterna, ¿vio? Ahí en el versículo 12, en el capítulo 9, versículo 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Alabado sea el Señor. ¿Vio? La redención es eterna. Ah, la redención es eterna. Sí, es eterna. ¿Y qué más es eterno? La salvación. Porque habíamos leído nosotros, creo que en el capítulo 8 fue que leímos, que Él es el autor de eterna salvación, ¿no?, a todos que creen en Él. Él es el autor de la eterna salvación. Eso habíamos leído nosotros en el capítulo 8, creo, no me acuerdo. En todo caso, en el capítulo 9, ya lo voy a buscar. Entonces, si la salvación es eterna, la redención es eterna. Es decir, que nosotros tenemos una salvación eterna y tenemos una redención eterna. Él nos redimió a nosotros, ¿no?, por medio de su sacrificio, nos redimió a nosotros de las manos del pecado, de las manos de la muerte. Es decir, que nosotros eternamente le pertenecemos a Él. Alabado sea el Señor. Y por medio de esa redención, el Señor Jesucristo nos expió, es decir, limpió nuestros pecados, ¿no? Y eso lo hizo como sumo sacerdote. Porque en el Antiguo Testamento cada sacerdote tenía que hacer expiación, ¿no?, por el pecado del pueblo y por sí mismo. Todos los años tenía que hacer expiación. Pero Jesús, ¿no?, Él nos redimió a nosotros de la maldición, muriendo una sola vez por todos. Pero lo maravilloso que nosotros podemos ver muchas cosas aquí. Que la salvación es eterna y que la redención es eterna, ¿no?, y que la expiación es eterna, ¿no?, y que todo eso se lo debemos al sumo sacerdocio. Porque el sacerdocio de Cristo comenzó cuando Cristo fue a la cruz. Porque Él no podía ofrecer sacrificio, porque solamente el sacrificio lo ofrecían los sacerdotes, o el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio. No cualquiera podía hacer este ofrecimiento a Dios. Tenía que ser el sumo sacerdote. Entonces fíjese cómo alabado sea el nombre del Señor por nuestro sumo sacerdote, ¿no? Porque Él no mató un cordero ni un becerro, sino que Él entregó su propia vida, derramó su propia sangre, para que usted y yo podamos ser salvos y podamos decir: soy salvo, tengo vida eterna, tengo una salvación eterna. La salvación que usted obtiene cuando cree en Jesucristo es eterna. La redención es eterna, el perdón de los pecados es eterno. ¿Entiende? Y no alabar al Señor por eso, no ir al culto, a la reunión de la iglesia por entender eso, es asistir a las reuniones como un religioso, como una persona que no le anda bien la brújula. Dios va para cualquier lado, hoy va para acá, mañana va para allá. Lo mismo ir a la iglesia de fulano que ir a la iglesia de Mengano. No encuentra el valor, no encuentra el valor en el mensaje que está escuchando. Pero lo lindo es saber que Él expió nuestros pecados como sumo sacerdote. ¿No? Uno de los resultados de la redención, ¿no?, porque son 7, el primer resultado es que Él nos redimió. El segundo resultado de la redención es que Él abrió el cielo para que nosotros los hombres pudiéramos entrar, ¿no?
nunca volverá a ser cerrado. Ese cierre no puede ser cerrado, salvo por incredulidad o por rebelión. Como dice ahí en el capítulo 9, versículo 8, dice así: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas cerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no le parece, hermano? Si usted no entiende la redención, su corazón nunca se va a sensibilizar para con Dios ni para con los hermanos, nunca. El entendimiento de la redención hace que nosotros le ofrendemos al Señor nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque Él se ofreció por nosotros de la misma manera. Entender la redención es lo que gana nuestro corazón para Dios, ¿no? Si nosotros no entendemos la redención, nunca vamos a tener un corazón para Dios, nunca. Por eso, hermanos amados, Él abrió el cielo para nosotros los hombres. Aunque el hombre puede no entrar al cielo, aunque Cristo lo abrió, el hombre no puede entrar por incredulidad o por rebelión. El tercer punto de la redención, Cristo, siendo el hombre perfecto, Él rindió un perfecto servicio al ofrecerse a sí mismo como sacrificio a Dios. Ese fue también uno de los resultados de la redención, que Él siendo un hombre perfecto, ¿qué significa? Que Cristo era perfecto en su espíritu, alma y cuerpo a los 33 años. Alabado sea el Señor. Bendecido sea su nombre. Y solamente siendo Él perfecto, por eso tenemos que ir camino a la perfección. ¿Se da cuenta? Si no hay perfección, no hay sacrificio perfecto. Si no hay perfección, no hay edificación perfecta. No hay un fruto perfecto, no hay una vida rendida perfecta. Por eso necesitamos el desarrollo de la vida de Dios en nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro sacrificio, nuestra ofrenda a Dios tiene que ser perfecta. ¿Se da cuenta, hermano? Él era un hombre perfecto. Jesús, nuestro amado Señor. Y Él rindió un perfecto sacrificio. No sirviendo, ofreciéndose como sumo sacerdote, Él ofreció un excelente sacrificio. No, a Dios, alabado sea el Señor. El sacerdote tenía que ver que el cordero que se iba a ofrecer no tuviera ninguna tacha, ninguna imperfección. Ese animal tenía que ser perfecto, no podía ser rengo, no podía ser tuerto, no podía tener bichos, estar abichado, no tenía que tener ninguna imperfección. Y Jesucristo, como sumo sacerdote, Él procuró presentar un sacrificio, un cordero perfecto, y ese cordero era el mismo, según el Evangelio de Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta, hermanos, lo maravilloso de la redención? Jesucristo nunca, jamás, Él cometió un pecado. Tenía que ser perfecto el sacerdocio y tenía que ser perfecto el Cordero. ¿Se da cuenta, hermano? Si este Cordero no hubiera sido perfecto, hubiera sido rechazado por Dios, pero Dios lo aceptó a este Cordero.
Alabado sea el Señor. Entonces la redención significa eso, ¿no? Que Jesucristo ofreció un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Él puso sobre el altar, entre comillas voy a decir esto, sobre el altar un cordero perfecto, que era Él mismo. Alabado sea el Señor. ¿Lo está entendiendo usted, hermano? ¿Se está gozando por eso? ¿Puede decir usted gloria a Dios y aleluya? Alabado sea el nombre del Señor. Cualquier hombre puede ofrecer sacrificio a Dios, pero sacrificio perfecto, eso no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera puede hacer. Por eso no todos los sacrificios son agradables delante de Dios. Y usted sabe que cualquier sacrificio que nosotros ofrezcamos aún hoy, tiene que ser perfecto. Y el sacrificio perfecto tiene que ser Cristo. El altar donde sacrificamos ese sacrificio perfecto somos nosotros. Entonces Dios se agrada de nosotros, como que nosotros somos también sacerdotes que ofrecemos sacrificios a Dios en olor grato. Entonces el sacrificio tiene que ser perfecto. Y el único que puede ser perfecto y agradar a Dios es Jesucristo nuestro Señor. Porque una cosa es el sacerdocio y otra cosa es la ofrenda que se ofrece, no para redimir el pecado de los pecadores. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Esto es maravilloso, hermanos, esto es precioso. Entender estas cosas nos llevó años, pero por la dureza de nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Ahora fíjese, el cuarto punto de la redención. El cuarto punto es que Jesucristo purgó, por así decir, limpió nuestra conciencia, ¿no? Limpió nuestra conciencia, ¿no? De obras muertas, dice en el versículo 14, 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea su nombre, bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias Señor, porque no hay ningún pecado que hemos cometido en el pasado que nos pueda alejar de Él. Antes el diablo usaba los pecados pasados, las obras muertas, para acusarnos, para que nosotros nos sintiéramos pecadores, sucios e inmundos. Pero ahora entendemos que la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia de pecado. Ya esos pecados no nos pueden hacer retroceder. Esos pecados fueron sepultados y borrados por medio de la sangre de Cristo. Entonces fíjese que estos sacrificios típicos eran los que se hacían con animales, con corderos. No, estos eran verdaderamente obras muertas. No tenían ningún poder para redimir al pecador. No podían quitar los pecados. De aquí que la conciencia de pecado nunca dejaba a los que ofrecían, no, estas ofrendas. Las conciencias seguían siendo sucias, por así, los acusaban a ellos. No, salvo en algunos casos, como por ejemplo en el caso de David, ¿no? En el caso de David. David, él miró, ¿no?, al antitipo, a Jesucristo, ¿no?, por la iluminación del Espíritu Santo. El quinto punto sobre la redención, ¿no? Cristo llegó a ser el mediador de un nuevo pacto. ¿Quién llegó a ser este sacerdote? Según el orden del Melquisedec, él llegó a ser el mediador de un nuevo pacto. Él medió, digamos, se interpuso entre Dios y nosotros. Él se interpuso como cuando Dios quiso destruir al pueblo de Israel. No, hazte un costado que te pondré sobre un mejor pueblo que este. Señor, ¿qué dirán las naciones del mundo? Que tú nos sacaste a este desierto para destruirnos. Moisés fue un mediador. Y Cristo fue un mediador también.
Alabado sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Y Cristo llegó a ser el mediador de un nuevo pacto, del pacto en el cual nosotros estamos ahora. Es un pacto de gracia, no es un pacto de la ley, no de obras, sino de gracia y de fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Y este nuevo pacto, Él lo hizo por medio de su propia muerte, de su propio sacrificio, porque eso dice el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Veo que la intercesión de Cristo fue perfecta y es perfecta aún hoy. Es suficiente. Y este nuevo pacto y esta nueva intercesión que tiene este nuevo pacto no tiene fin, continúa. Porque Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Entiende? Cristo, este sumo sacerdote, no murió para interceder por nosotros. Él está vivo y Él seguirá vivo siempre. Él está para interceder por nosotros. Él está para que nuestro Padre no pueda vernos nuevamente a nosotros como sus hijos más fieles. El sexto punto de la redención es, según el versículo 15, que fuimos llamados a una herencia eterna. La herencia es eterna. Ahora fíjese, la salvación es eterna. La redención es eterna. La justificación es eterna. El sacerdocio es eterno. La herencia es eterna. Con Dios todo es eterno. Nosotros hemos recibido algo que no puede ser corrompido, que no tiene un límite, sino que esto va a continuar con nosotros. Después de que nosotros hayamos dejado este mundo de maldad, esas cosas nos van a acompañar. Nosotros siempre alabaremos a Dios por la redención, por la justificación, por la regeneración. Siempre le daremos alabanza. Aun cuando tengamos nuestro cuerpo resucitado y glorificado, seguiremos adorándole al Señor por tal salvación. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces, nosotros ahora tenemos una promesa de herencia eterna. Reciban la promesa de herencia eterna. Es decir, que hay una herencia, acuérdese. Hay una herencia. ¿Usted puede perder la herencia? Sí, la puede perder. La herencia la puede perder. ¿Pero qué es la herencia? La herencia es, por ejemplo, todas las promesas que Dios nos hizo en Cristo a nosotros. Hay parte de la herencia que nosotros ya hemos recibido y que eso no podemos perderlo, porque eso es eterno. Parte de la herencia que hemos recibido es la salvación, el nuevo nacimiento, hemos recibido la justificación, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Entonces eso ya lo hemos recibido, eso no lo podemos perder. Pero hay más para heredar. ¿No? Por ejemplo, la promesa que nosotros podemos heredar es ser la esposa de Cristo. Sentarnos en un trono, reinar cuando vengan los 1000 años aquí en la tierra. Podemos reinar juntamente con Él, pero eso todavía no lo hemos alcanzado. No, porque esas son herencias futuras que nosotros vamos a alcanzar, ¿no? Cuando recibamos nuestro cuerpo resucitado y glorificado, pero muchos lo van a perder por no haber juzgado la carne, el mundo y al diablo. Entonces, el séptimo punto de la redención es que este es un pacto, este nuevo pacto es un pacto eterno. Ahí en el capítulo 13, 20, dice así la palabra del Señor.
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Se da cuenta? El pacto, este pacto es eterno. Dios no lo puede, no tiene fin. Todo aquel que cree en Jesucristo y le reciba como Señor y Salvador de su vida, es salvo, es un pacto. Todo aquel que vive conforme al Espíritu y no conforme a la carne, de la carne seguirá muerte y destrucción, del Espíritu seguirá vida eterna. Todo eso, el pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo es un pacto eterno. ¿Lo cree usted, hermano? Entonces, fíjese que son 7 los puntos. ¿No? Y esto no es algo accidental, sino que es algo maravilloso. Y esto habla de la divinidad de Dios. Habla de la eterna perfección, ¿no? Del plan que Dios había trazado para salvación del hombre. Entonces fíjese que, como dice ahí en el capítulo 9 de Hebreos, alabado sea el Señor, Hebreos 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora a Dios por nosotros, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez y para siempre, alabado sea el Señor por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, es decir, de los que creen. No dice de todos, sino de muchos, de los que creen, para llevar los pecados de muchos, ¿no? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso ¿no? Esto es precioso, hermano. Entonces, una vez en la consumación de las edades, apareció o se manifestó para consumir por medio del sacrificio el pecado. Yo, alabado sea el Señor, para consumir el pecado. Como dice el versículo 26, Él consumió el pecado. ¿Usted cree? ¿Usted que está escuchando, cree que Jesucristo consumió el pecado? ¿Que Él destronó al pecado? ¿Que el pecado ya no tiene poder como lo tenía antes cuando la ley estaba en evidencia? Porque la ley tuvo más poder cuando la ley vino. Pero cuando la ley fue de alguna manera quitada, ¿no? Entonces el pecado ya no tuvo tanto poder. Y entonces fue destronado por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio. ¿Usted cree que Jesucristo consumió el pecado? Entonces, si usted cree, ¿por qué no usted anda afligido por los pecados que ya fueron perdonados? ¿Por qué anda afligido o afligida cuando usted ya fue perdonado, ya fue restaurado? Los pecados pasados, ya Jesucristo los llevó a la cruz y los deshizo. Ya, si usted cree que Jesucristo, por medio de su sacrificio, consumió el pecado, entonces no hay pecado que a usted le pueda quitar la paz que hay en Cristo. No hay pecado. Si nosotros pecamos, tenemos un abogado en los cielos que intercede por nosotros. Si usted
cometió un pecado, usted ya se arrepintió de ese pecado, ¿verdad? Ahora usted, en este nuevo pacto de gracia, usted tiene que ir a la perfección. ¿Entiende que necesitamos el camino de la perfección? Usted nunca va a ser perfeccionado por sí mismo. Nadie puede ser perfeccionado por sí mismo. No me acuerdo qué palabra usan muchas personas que no son enseñadas por nadie, sino que ellas mismas aprenden solas. No me acuerdo en este momento la palabra que se usa. Pero en las cosas de Dios nosotros no aprendemos por nosotros mismos. Nosotros necesitamos que alguien nos enseñe. Por eso Dios puso su palabra, por eso Dios puso al Espíritu Santo, por eso Dios puso pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles para el perfeccionamiento de los santos. Hermano, hermana, usted que ya es salvo, usted que ya hace años que está en su iglesia y que todavía usted está siendo, de alguna manera, está siendo acusada por los pecados que usted cometió hace 20, 30 años atrás. Yo le quiero decir que Jesucristo, Jesucristo por medio de su sacrificio, Él consumó el pecado. Él le quitó el poder al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque ahora está Cristo en nosotros. Está la vida del nuevo hombre en nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces usted ahora levántese sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Y despójese de esa acusación que usted tiene de haber hecho esto o lo otro. Siéntase libre, siéntase amada, siéntase perdonada por Dios, porque Dios nunca la va a perdonar por medio de algo bueno que usted vaya a hacer. Nunca le va a perdonar Dios a través de alguna obra que usted haga. Dios le perdona a usted por medio de lo que Cristo hizo. Usted solamente tiene que creer. Tiene que creer que sus pecados fueron perdonados. Alabado sea el Señor. Y eso una vez y para siempre. Este sumo sacerdote aparece delante de Dios, ¿no? Como dice el versículo 24 del capítulo 9, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora a Dios por nosotros, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Y esto es maravilloso. Esto, Él se presentó por nosotros. Él se presentó en la presencia de Dios. ¿No? Como dice también el capítulo 7, versículo 25. Dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente, y acá es el versículo que estaban buscando hoy, sobre la salvación eterna, por el cual puede salvar perpetuamente o eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted, si pecó, hermano, tiene alguien, un sacerdote en los cielos que intercede por usted. Si usted verdaderamente viene con su corazón arrepentido, si usted viene con un corazón dolido y es sincero, verdaderamente Dios ya le restaura. Pero usted tiene que creer en la restauración. Usted tiene que creer que Dios le ha perdonado. Usted ya fue perdonado, fue limpiado, fue santificado por medio del Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree? Bueno, dígalo: fui perdonado, fui restaurado por el Señor, porque yo me he arrepentido, porque yo me he dolido, porque no me sentí bien habiendo hecho lo que hice. Ahora voy a seguir adelante, camino a la perfección. No voy a estar pensando en lo que hice. Lo que hice ya pasó, ya Dios me lo perdonó, ya Dios me lo borró de mi mente, porque mi mente fue limpiada por medio de la sangre de Cristo. No voy a seguir atormentándome más con ese pecado, con esa inmundicia. Ahora yo fui perdonado, fui restaurado, ahora sigo adelante, a la perfección. Aleluya. Y todo eso usted se lo debe al sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo el Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Por eso Satanás no quiere tener a nosotros
recordando siempre los pecados que hemos cometido. Satanás siempre quiere que nosotros traigamos la memoria aquellas obras muertas que hemos cometido, pero nosotros le decimos la sangre de Jesucristo. Su Hijo nos limpió de todo pecado y toda maldad. Y usted ha sido limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Créalo, hermano amado, hermano y amada hermana, créalo con todo su corazón. Ahí en Primera de Juan, el último versículo que vamos a leer, alabado sea el Señor, Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias le doy al Señor por esta hora de programa, hermanos amados. Gracias a la radio La Predicadora, gracias a nuestro hermano Manuel, a su papá, bueno, por la oportunidad que nos dan de presentar este mensaje de gracia y gloria en esta radio. Por eso, hermano, no esté tirado ahí. No esté ahí atado por las circunstancias, por los errores que usted cometió. No esté. Usted ahora levántese, porque usted está arrepentido, usted está dolido. Usted crea que la obra redentora de Cristo le ha hecho libre. Señor, te doy gracias por esta hora de radio. Que tú bendiga a nuestro hermano Nicolás y su programa. Ayúdalo, bendice a nuestro hermano, a su esposa, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Redención.